Gloria a Dios, qué bueno es el Señor que nos ha permitido compartir pues este tiempo también con la Santa Cena. Amén. Hemos podido alabarle, hemos podido bendecirle, hemos podido ver lo que Dios está haciendo también a través de los niños. Hemos podido recordar su muerte, su resurrección y su venida. Muy bien. Yo sin más quiero compartir un tema que hace 2 semanas surgió cuando estábamos compartiendo sobre el hijo de David, quién era el hijo de David. Y ahí surgió pues una palabra, un nombre, Melquisedec. Es una palabra un poco difícil, es un breve estudio. Y bueno, te animo, si tienes luego cualquier pregunta, cualquier duda, pues ahí lo escribes por el Facebook o por privado y yo trataré de responderte. Voy a repetirlo, es un breve estudio, entonces voy a tratar de condensar lo máximo posible para no alargarme demasiado. Melquisedec. Vamos entonces a las Escrituras para ver donde aparece por primera vez este personaje tan peculiar, tan diferente a todos los otros personajes que podamos ver en la Biblia. Para eso vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 14, al versículo 18 hasta el versículo 20. Génesis 14, 18 al 20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Oramos, por favor. Yo necesito orar, necesito que el Espíritu Santo una vez más me ayude en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hemos leído tu palabra y yo nuevamente me pongo incondicionalmente en tus manos, reconociendo mis limitaciones, y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a poder desarrollar la palabra, este tema de Melquisedec. Dame, Señor, tu respaldo, tu unción, tu sabiduría, y habla a mis hermanos, hermanas, amigos, amigas a través de esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Melquisedec aparece en Génesis 14, en el versículo 18 al 20, como hemos leído. Y aquí la primera pregunta, ¿quién es este Melquisedec? Porque, como vamos a ver, no hay de él genealogía, no dice que haya padres, ni madres, ni que haya muerto, ni cuándo nació. Entonces la pregunta sobre Melquisedec sería, ¿qué es un tipo o una teofanía, una cristofanía, o quién es este personaje, ¿no? Según mi punto de vista, vuelvo a repetir, como decía hace 2 semanas, esto no es una doctrina fundamental, es mi punto de vista y el de otros muchos teólogos, pastores, ministros. Pues para mí puedo considerar a Melquisedec como una teofanía, una cristofanía, no como un tipo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque un tipo de Cristo podía ser un cordero, podía ser la serpiente de bronce que fue levantada para que el pueblo de Dios, cuando la serpiente lo picaban, pudiese ser sano, podía ser alguno de los mobiliarios del templo, eso sería un tipo. Pero cuando hablamos de una cristofanía o teofanía, ¿qué significa? Bueno, es una aparición de Jesucristo, o bien preencarnado, es decir, antes de su nacimiento o después de su crucifixión, después de haber muerto. Amén. Hemos visto en el Antiguo Testamento que aparece también otra forma, otra teofanía, otra cristofanía, que es a través del ángel de Jehová. Aparecen más de 60 veces en el Antiguo Testamento. Fíjate que en el Nuevo Testamento no aparece ni una vez.
Y cuando aparece en el Antiguo Testamento, en muchas de esas veces que aparece es en la zarza, y ahí se intercambia su nombre del ángel de Jehová con Jehová, o también cuando se aparece a los padres de Sansón, ahí, y bueno, y otros versículos, ¿no? Pero hoy quiero centrarme en Melquisedec. Dios siempre se ha manifestado de una forma o de otra. Dios siempre ha estado en medio de su creación. Mi opinión personal es que si nos fijamos solamente en el Antiguo Testamento, ya advertimos datos, características que nos llaman mucho la atención sobre Melquisedec. Pero cuando vamos al libro de Hebreos, como vamos a ir más tarde, veremos características de este personaje que no se asemejan a ninguna persona de la humanidad, ni que haya existido, ni que va a existir. Es una persona única. Amén. Hagamos una pequeña introducción sobre Melquisedec. El nombre de Melquisedec proviene del hebreo Malquisedec, en el que Sedec significa mi rey o rey de justicia, tal y como Hebreos en el capítulo 7 nos revela el autor de la epístola, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Me gustaría destacar algo. En Génesis, cuando aparece rey, por 2 veces está en minúscula, pero cuando vamos a ir al libro de Hebreos está en mayúscula. Lo digo para que tengáis también en cuenta ese dato. Amén. Muy bien. ¿Quién es este Melquisedec, rey de justicia y también rey de paz, que aparece por primera vez en Génesis y que el autor de Hebreos vincula con el sacerdocio y reinado celestial de Cristo? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a desarrollar en el libro de Génesis, donde aparece Melquisedec, en el libro de Salmos, donde aparece Melquisedec, y en el libro de Hebreos, donde aparece Melquisedec. Amén. Muy bien. Destacar también que el personaje de Melquisedec, como decía al principio, cuando aparece en la escena bíblica, lo hace de una forma misteriosa y sorprendente, porque no aparece nada de él, ni sus padres, ni ancestros, en ningún Toledot. ¿Qué significa Toledot? Pues son los registros, genealogías escritas en Génesis, donde ahí van hablando de los que van naciendo, no aparece, ni aparece reflejado en ningún otro lugar. Significa entonces que este personaje es un personaje trascendiente en el tiempo, por lo cual dice que no tiene ni padres, ni madre, ni ha muerto o ni murió. Amén. Muy bien, aparte de la condición de no tener ningún padre y madre, solamente era Adán y Eva, pero todos los demás hombres y mujeres que han nacido tienen que tener unos padres. Eso es algo lógico, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué decía el libro de Génesis 14, 18 al 20? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Veamos algunos detalles para mencionar. Primero, sería que no solo fue rey de Salem, sino además sacerdote del Dios Altísimo. Rey de Salem significa rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo. Paramos un instante. Si tú pones en la Biblia, en la concordancia, y buscas la ciudad de Salem, solamente aparece cuando está vinculado Melquisedec. No aparece en otro lugar esa ciudad. Número 2, recordemos que el sacerdocio de Aarón comienza en Levítico, cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto. De ahí toda la descendencia de Aarón son los que pueden ocupar el cargo de sacerdote. Pero Melquisedec ya estaba antes, estaba cuando Abraham, hemos visto que ha venido de derrotar a sus enemigos. Aarón todavía no había nacido. Aarón, como dice Hebreos, estaba en los lomos de Abraham, es decir, Abraham todavía no había tenido de su descendencia hasta
Aarón. ¿Por qué te digo esto? Porque ya estaba el sacerdote de Dios Altísimo establecido en la tierra sin que fuera de la orden de Aarón, sino de la orden de Melquisedec. Número 2, recibió a Abraham cuando éste regresaba de su batalla tras derrotar a Kedorlaomer. Es decir, salió, no es que fuera una visión, sino la persona de Melquisedec salió a recibir a Abraham. Número 3, le ofreció a Abraham pan y vino, y sacó pan y vino, como hemos leído, y sin forzar este dato es llamativo que esa sea la simbología, como hemos tomado ahora, del cuerpo y de la sangre de Cristo. No quiero forzar ese dato, pero es algo llamativo. Amén. Y luego dice, y bendijo al patriarca en el nombre del Dios Altísimo. Y finalmente dice, recibió de Abraham diezmos de todo el botín que había tomado de sus enemigos. Conviene, llegados a este punto, establecer entonces, es necesario establecer ese paralelismo. Si establecemos el hecho de que los lomos de Abraham debía de surgir con el tiempo el sacerdocio de Aarón, nos permite establecer por la vía del contraste que hay dos tipos de sacerdocio. El de Aarón que saldría, que nacería después, y el que ya estaba establecido como el orden de Melquisedec. Amén. El hecho de que Melquisedec bendijera a Abraham y que recibiera de este los diezmos de todo el botín que obtuvo en la guerra de los reyes no puede significar que su sacerdocio eterno es infinitamente mayor que el sacerdocio terrenal de Abraham, puesto que no hay discusión alguna en tener que admitir que el menor siempre es bendecido por el mayor, es decir, que Melquisedec era mayor que Abraham. Por eso Abraham les dio el diezmo de todas las cosas. Me gustaría dedicarme 30 segundos. Si te das cuenta, el diezmo no fue establecido en Levítico con la ley. Ya estaba establecido o ya se estableció. Es importante el compromiso personal. Abraham todavía no se había manifestado, Moisés no había nacido, no estaban las tablas de la ley, no estaba la ley, y sin embargo, él le dio el diezmo de todo a Dios. Damos gracias a Dios por esos hombres y mujeres que voluntariamente, no como obligación o no para ser salvos, porque entendemos que somos salvos por la gracia, pero sí de corazón podemos diezmar para el Señor, porque a través de eso, en este tiempo, por ejemplo, se está pagando también la iglesia, se están pagando los gastos, y damos gracias a Dios por esas personas fieles para el Señor. Amén. Muy bien. Ahora, vemos sacerdote del Dios Altísimo. Hasta ese momento no aparece, no se menciona en Génesis ningún llamado, ningún establecimiento de ningún sacerdocio. Y sin embargo, Melquisedec aparece como sacerdote del Dios Altísimo. Y hemos visto que este sacerdocio era superior al que se estableció más adelante el Levítico. Yo trato de seguir porque cuando lleguemos al libro de Hebreos, ahí es donde vamos a poder de una forma enfática complementar con lo que estamos viendo. Vayamos al Salmo número 110, versículo 4, y dice, y juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Podemos entender algo, hermano. Es el único sacerdocio, es el único sacerdote que es para siempre. Aarón estuvo unos cuantos años ministrando el sacerdocio, murió y lo relevó uno de sus hijos. Y así murió y lo relevó otro de sus hijos. Y así sucesivamente los sacerdotes morían y él ha ocupado ese lugar por uno de sus hijos. Sin embargo, hemos leído en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Sabemos que el único que tiene un sacerdocio eterno, como dice Hebreos 7:25,
que dice que Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre, no por un tiempo, no por unos años hasta la muerte, no, siempre. Amén. Podemos entender, hermanos y hermanas, entonces, que David, inspirado por el Espíritu Santo, aclama la llegada a través de este salmo de un rey proveniente de la familia y linaje de él. Recordemos, hermanos, que David venía de la tribu de Judá y no podía haber ningún sacerdote que fuera de la tribu de Judá, solamente de la tribu de Aarón. Pero David, inspirado por el Espíritu Santo, profetiza y aclama que de su descendencia llegará un rey prominente que va a ocupar el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Jesús mismo lo menciona en el libro de Marcos, como leíamos hace 2 semanas, cuando él mismo se atribuye para sí esas palabras de ese salmo. Lo puedes luego ver en Marcos 12, 35, 37. Así que para el salmista David, Jesús es el Mesías que tiene que venir de su trono, de su descendencia, rey, también sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. Aparentemente, si David pensaba lo que él estaba profetizando, se iba a quedar confundido, pues él sabía que solamente podían ser sacerdotes los que descendiesen de Leví. Sin embargo, él, como muchos escritores de la Biblia, escribieron cosas, datos que ellos ni entendían, porque si David, me imagino yo, que cuando él escribió esto diría, ¿y esto cómo puede ser? Sacerdote, solamente los de la tribu de Leví. Sin embargo, ahí, inspirado por el Espíritu Santo, lo pudo dejar escrito. Amén. Veamos también lo que dice el Salmo 76. En el versículo número 1 dice, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En el versículo número 2 dice, en Salem, aquí aparece otra vez en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Y el versículo 3 dice, allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Y por último, el Salmo 76:4 dice, glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Caza. Dios tiene su tabernáculo en Salem. Melquisedec es rey de Salem. Vuelvo a repetir, Salem en la Biblia solamente aparece, solamente existe cuando habla de Melquisedec. Amén. Y ahora por último, vamos a ir a Hebreos. Aquí voy a dedicar un poco más de tiempo, pues es el autor del libro de los Hebreos, el que de una forma enfática, personalmente a mí, no hay lugar a dudas de que Melquisedec es una teofanía o cristofanía. El autor de Hebreos llega a la misma conclusión que el salmista David, desarrollando el tema del sacerdocio celestial de Cristo, en base al Salmo 110 y también visto desde la óptica de Génesis 14:18, pues el autor del libro de los Hebreos enfatiza sobre que Cristo es el que ocupa el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Veamos lo que dice entonces el libro de Hebreos, capítulo 7, el versículo 11 y 12, dice, el versículo 11 de Hebreos 7, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí podemos ver entonces que la perfección no está en el sacerdocio levítico, sino en el orden de Melquisedec. El sacerdote en Levítico y a través de Aarón tenía que ofrecer sacrificios por ellos mismos y por el pueblo, y no quitaba el pecado, solamente lo cubría. Y era un sacerdocio limitado. Durante tantos años, mientras que vivían, ofrecían, ministraban el sacerdocio
pero luego morían y otro ocupaba su lugar. Sin embargo, según el orden de Melquisedec, era un sacerdocio eterno. El versículo número 12 dice, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Es decir, si se ha cambiado el sacerdocio de Aarón, ya no estamos bajo la ley porque hay un nuevo sacerdocio. Esto significa que Cristo, al cambiar el sacerdocio de Levítico al orden de Melquisedec, él es el misterio pascual. No solamente fue sacerdote, sino fue sacrificio, y a través de su muerte y de su resurrección, por lo cual no sería posible un sacerdote como Cristo en un ser humano real. Recordemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Según Hebreos 7:1, dice Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Aquí vemos cómo está diciendo lo mismo que está diciendo Génesis, como hemos leído, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Hebreos 7:2 dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Fijémonos bien, como yo antes os decía, aquí aparece la palabra rey con mayúscula. En Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Podamos entender esto, hermano, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días, ni fin de vida, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién puede hacer esto? Jesús. ¿Quién puede ser una persona que no se haya manifestado como cualquier otro ser humano? Pues sin lugar a dudas, Jesús. En este elemento misterioso y enigmático de Melquisedec, al describirlo como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, en tanto que permanece sacerdote para siempre. Perdón. El argumento de Hebreos es muy interesante. Nos hace ver cómo los sacerdotes terrenales heredaban su oficio, pero lo servían, como yo os he dicho hace unos instantes, por tiempo limitado. Nada que ver con Melquisedec, puesto que su sacerdocio fue único, no fue heredado de sus padres y eterno, pues no tuvo ni principio ni fin. Hebreos 5, del versículo 4 hasta el 6, Hebreos 5, 4 al 6 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Podemos entender, hermano, que solamente el Hijo de Dios, solamente Cristo, ocupa ese lugar. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estos versículos revelan que el sacerdocio de Cristo se establece según el orden de Melquisedec, no según el sacerdocio levítico. Definitivamente el orden de Melquisedec es superior, no propio de Génesis, sino de la gracia. 4 hechos me gustaría destacar que unen al sacerdocio y regencia de Melquisedec y Cristo. Hay un paralelismo en estos dos personajes. Ambos, tanto Melquisedec como Cristo, son sacerdotes de justicia y de paz. Número 2, ambos son sacerdotes reales y fuera de la ley de Moisés. Melquisedec porque estaba antes de la ley
expuesta en Levítico antes de que Dios hablase a Moisés, y Jesús, pues porque ha traído a través de la gracia, a través de su sacrificio, pues un sacerdocio que está fuera de la ley levítica. Número 3, ambos, tanto Melquisedec como Cristo, tienen sacerdocios eternos. Dice para siempre. ¿Qué es para siempre? Eternos. Ambos lo tienen. Y por último, ambos son superiores al sacerdocio levítico humano. Y finalmente, como hemos visto, ambos provienen símbolos como el pan y el vino, que son símbolos de sufrimiento y victoria. De nuevo se repite en Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, perdón, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Me gustaría resumir. Vuelvo a repetirte, si te sale alguna duda, alguna pregunta, no dudes en llamarme, escribirme, y trataré, dentro de mis limitaciones, responderte a esas dudas o preguntas. La conclusión de lo que hemos leído en Génesis, lo que hemos visto en Salmo, lo que hemos visto en Hebreos, es que todos estos versículos, perdón, todos estos argumentos nos llevan a pensar en Melquisedec como una auténtica teofanía o cristofanía. En el Antiguo Testamento, una aparición del mismísimo Hijo de Dios en la figura del Rey justo que sale en defensa de una causa que requiere de su justicia y de su paz. Melquisedec aparece, entra en escena como sacerdote del Dios Altísimo y Rey de justicia y de paz. Y de Cristo podemos decir exactamente lo mismo. Es nuestro gran sumo sacerdote ante Dios y es nuestro Rey eterno que imparte siempre de su justicia y de su paz. Amén. Qué importante hoy que tomábamos la Santa Cena, pues aquel Melquisedec le ofreció a Abraham pan y vino como refrigerio, como esos alimentos para que fuese fortalecido. Asimismo, Dios nos envió a su Hijo para que también al participar de estos símbolos en memoria de Él, nosotros podamos ser bendecidos. La conclusión entonces de este breve estudio, de esta breve palabra, es que este tema, estos versículos que hemos desarrollado, revelan que el sacerdocio de Cristo se establece según el orden de Melquisedec y no según el sacerdocio levítico. Amén. Me gustaría aconsejarte, si puedes, que puedas leer el libro de Hebreos, donde hemos leído en el capítulo 7, en el capítulo 6, hay muchos versículos para poder contemplar la comparación entre Melquisedec y Jesús. Recuerda, Melquisedec fue rey, sacerdote sin fin. Cristo lo es igual que fue Melquisedec. Amén. Quiero concluir entonces. Recuerda, Dios a través de la historia, de los siglos, de los años, siempre se ha manifestado. Estoy ahora preparando también para donde estamos estudiando un tema sobre el ángel de Jehová, y es interesante ver cómo Dios se ha manifestado en el Antiguo Testamento también a través de esa teofanía o cristofanía para dar a conocer que Él estaba con su pueblo. Hermano y hermana, la conclusión de este breve estudio, de esta palabra, es que podamos sentirnos contentos, podamos sentirnos felices de que Dios ya estableció que aunque estábamos perdidos por causa del pecado de Adán y Eva, Él estableció que a través de su Hijo nosotros pudiéramos tener vida eterna. Al igual que Melquisedec, Él ofreció esa ayuda a
Abraham, también nosotros cada día estamos siendo ayudados por Jesús a través del Espíritu Santo. Espero que este tema, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y espero haber podido responder a todas tus preguntas, a todos tus inconvenientes. Luego, si quieres, este mismo tema lo voy a compartir también con la iglesia en audio para que lo puedas escuchar con la Biblia al lado y puedas también ver, hacer tus propias observaciones. Vamos entonces a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Jesús, porque tú desde el principio de la humanidad has estado para ayudarnos junto al Padre, junto al Espíritu Santo. Oh Señor, te damos gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias porque tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, que tú intercedes por nosotros. Tú estás noche y día intercediendo por nosotros al Padre. Gracias por haber derramado tu sangre, por haber dejado clavar tu cuerpo, tus manos, tus pies, por amor a nosotros. Gracias porque tú piensas en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, que el Señor os bendiga grandemente. Os mandamos un fuerte abrazo, os echamos mucho de menos. Esperamos que pronto la situación cambie y nos podamos congregar, pero mientras que eso sucede, pues seguimos conectándonos, nos seguimos viendo a través del Facebook todos los domingos a las 11 de la mañana. Te esperamos el próximo domingo para juntos compartir nuevamente un culto. Ahora os dejamos con la intercesión y también con los anuncios. Que el Señor os bendiga grandemente.